Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a su devocional del Buen Pastor. Les bendigo en el nombre de Jesús y les invito a reflexionar en esta mañana en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. La palabra del Señor dice así: Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, ahora y para siempre. Amén. El apóstol Pedro, hermanos, cuando escribe este capítulo 3 de su segunda carta, si usted tiene, por ejemplo, la versión Reina Valera, va a descubrir que se ha titulado a este capítulo 3 como El día del Señor vendrá. Y en este capítulo el apóstol Pedro hace una serie de recomendaciones para la iglesia: que estén atentos, que no desmayen, que no sean objetos de burla, que no se dejen llevar por la burla, porque dice, van a venir muchos, van a venir burladores que les van a decir, a ver, ¿y dónde está tu promesa de advenimiento? Porque mira, las cosas siguen igual desde el principio, desde la creación hasta ahorita, todo sigue igual. Así que las cosas que ustedes dicen y que creen son mentiras. Dice el apóstol Pedro, cuidado, mucho cuidado. No te vayas a dejar engañar, porque van a venir personas que van a querer tocar tu fe. Y ahí en el verso 9 de este capítulo 3 está aquel versículo tan atesorado por nosotros, cuando el apóstol Pedro nos dice que el Señor no está retardando su promesa. Y esto es lo que debemos tener en cuenta. El Señor no retarda su promesa, sino está esperando para que nosotros nos arrepintamos y ninguno perezca, ninguno muera. Y sigue dando una serie de recomendaciones hasta que finalmente, hermanos, si lee usted la traducción en lenguaje actual de las Sagradas Escrituras, en el verso 17 dice el apóstol Pedro, así que cuídense mucho, no sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Y así finalmente llegamos a nuestro texto de esta mañana, segunda de Pedro 3:18, que dice así, déjeme leerle Reina Valera. Dice así: Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, el apóstol Pedro lo que nos está diciendo es, en lugar de que caigan en provocaciones, en juegos, en falsas esperanzas, en falsas palabras de las personas y de algunos predicadores, ustedes tienen que procurar crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Definitivamente, mis hermanos, el crecimiento espiritual es un paso sumamente importante para todos aquellos que vivimos en Cristo, que hemos aceptado a Jesús por medio de la fe. Pero, hermanos, hay algo previo al crecimiento, porque el apóstol Pedro está recomendando, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Pero hay un requisito previo al crecimiento, mis hermanos, y esto es natural. Si usted ve el título del devocional, yo le he titulado así: Nacer para crecer. Esto es, antes de crecer, nosotros debemos nacer. No se puede crecer sin antes nacer. Así que cuando el apóstol Pedro dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor, hermanos, primero debemos nacer espiritualmente. Antes de crecer, primero debemos nacer. Solamente
Cuando somos hijos de Dios, con el Espíritu Santo habitamos en nosotros, vamos a tener la posibilidad de crecer a la semejanza de Jesús. Usted va a conocer o ya conoce a muchas personas que se esfuerzan en desarrollar una vida cristiana. En verdad se esfuerzan. Pero si todavía no han nacido de nuevo, lo que va a pasar es que se van a frustrar, no van a lograr alcanzar el crecimiento genuino en la fe. Y por esta razón muchos se van de la iglesia. Por esta razón muchos abdican de su fe. Dicen, no, ¿saben qué? No siento que crezca. ¿Saben qué? No entiendo. ¿Saben qué? No se me aburre. Voy a la iglesia, al templo, y en el sermón me duermo. No me gustan las actividades por más que me esfuerzo. ¿Cómo va a crecer si todavía no nace? ¿Cómo vamos a obtener una fruta de un árbol si no ha nacido, si apenas plantamos la semilla o tenemos la semilla en la mano y queremos cosechar? No, primero tenemos que plantar para que esta semilla germine, brote y nazca, y después del nacimiento crezca. Así que cuando el apóstol Pedro dice, crezcan en el conocimiento, crezcan en la gracia del Señor, el requisito indispensable y previo es, primero nazca. ¿Ya nació usted? Yo espero en el Señor que ya haya usted nacido a la fe. Pero si solamente es un visitante que se está acercando a ver qué pasa y se busca involucrar, hermanos, déjeme decirle que se va usted a frustrar. Porque lo primero que necesita es nacer, creer en Jesús con todo su corazón, aceptarlo con todo su corazón. Hermanos, la vida cristiana, el crecimiento en la vida cristiana, no se trata de un proceso automático. No es automático. Crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo solo será posible a través del Espíritu Santo de Dios. Por más que nos esforcemos, hermanos, no lo vamos a conseguir por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, sino que es gracias a la gracia y la obra del Señor. Nosotros solo colaboramos con la obra del Padre en nuestros corazones y por lo tanto, para crecer espiritualmente necesitamos tener las mismas actitudes que tuvo Jesús, manteniendo una relación sincera y creciente con Dios. Así que la recomendación de esta mañana es esta. Antes de crecer, tiene usted que nacer. Es algo obvio, me va a decir usted, hermano, eso es muy obvio. Por supuesto que lo es, pero a veces en la vida espiritual no nos damos cuenta y creemos que cualquiera puede crecer. No, necesita usted primero nacer, arrepentirse, creer en el Señor Jesucristo, bautizarse, entregar su vida al Señor, dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios y empezará usted a crecer. Por eso el apóstol Pedro dice, cuidado, no vayan a dejar de creer por la gente malvada. Mire, en esta traducción dice, cuídense mucho, no sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Implica que ya creen, ya nacieron, por eso luego va a hablar de crecimiento. Así que mis hermanos, procuremos primero nacer. Si ya nació usted, bendito sea el Señor. Si todavía no ha entregado su vida a Dios, no puede usted crecer. Empiece por ahí, por reconocer a Jesús en su corazón. Y estas son las recomendaciones del día, mis hermanos. Si todavía usted no cree en el Señor Jesús de todo su corazón, este es el primer paso. Arrepiéntase de sus pecados y entregue todo su ser a Dios. El crecimiento es obra del Espíritu Santo, así que déle lugar a Él en su vida para que desarrolle los frutos o el fruto de su espíritu. Sea imitador de Jesús. Llega a conocer a Jesús solamente a través de una amistad sincera y verdadera. Solo así se conoce a Jesús. Lea usted su Biblia. Aprenda más sobre quién es Dios, quién es Jesús, cuál es su voluntad, cuál es su propósito. Escuche su palabra, escuche los sermones, lea la Biblia, estúdiela con dedicación y con empeño. Y sobre todo, hermanos, viva la vida cristiana con la conciencia de que el Espíritu de Cristo está con usted durante todo el día. Escuche a Dios, hable con Él, busque su orientación, pídale perdón. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a orar.
Amado Señor y bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra de este día. Gracias por la vida, Señor, porque gracias a que podemos tener aire en nuestros pulmones, fuerza en nuestro cuerpo, podemos escuchar este mensaje. Muchísimas gracias. Ayúdanos, Señor, a crecer y ayuda a mis hermanos que todavía no han nacido a creer en ti para que nazcan a la fe y puedan, Señor, crecer en la gracia y en tu conocimiento. Bendito seas, derrama tu bendición sobre toda tu iglesia y que tu nombre sea exaltado eternamente y para siempre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.